Muy buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a colocarnos de pie, por favor, para continuar con nuestro segundo culto. ¿Quiénes están agradecidos el día de hoy con el Señor? Señor, te damos muchísimas gracias por la vida, te damos muchísimas gracias por el aire, por el sol, por el agua, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Gracias porque estamos en este lugar reunidos como hermanos para adorarte y para glorificarte. Gracias, Padre amado. La Iglesia de la Comunidad de la Gracia le da la más cordial bienvenida a las personas que hoy nos están visitando por primera vez. Siéntanse como en su casa. Reciban esta adoración de parte del Señor, porque vamos a adorarle hoy en espíritu y en verdad como Él se lo merece. Les invito por favor a que busquemos en nuestras Biblias y vamos a estar leyendo hoy en el libro de Apocalipsis, el último libro de nuestro manual de instrucción. Apocalipsis significa revelación o quitar el velo. Este libro habla de pura escatología, de las cosas que están por suceder en los últimos tiempos. ¿Quiénes creen que estamos en los últimos tiempos? Amén. El apóstol Juan, esto fue escrito aproximadamente entre el año 90 y el 96 después de Cristo. ¿Apocalipsis qué? No he dicho todavía. Lo tengo en suspenso. Apocalipsis 19. Por orden del gobierno romano, Juan es desterrado a la isla de Patmos, una pequeña isla cerca de la costa de Grecia. ¿Y saben por qué? Por predicar la palabra de Dios. Mientras estaba en Patmos, Juan recibe una revelación de parte del mismo Señor Jesucristo. Y hoy vamos a leer el capítulo 19 y vamos a buscar el versículo 11 hasta el 16. Apocalipsis 19 del 11 al 16. Y dice así, habla de el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tienen escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. A ese Rey de Reyes y Señor de Señores es el que vamos a adorar en esta mañana. Amén.
En la Biblia hay una historia donde narra que dos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, por predicar la palabra, los pusieron presos. Y estando ellos en la cárcel, se pusieron a alabar al Señor. Ellos tenían cepos en sus piernas, en sus tobillos, y alabando al Señor ocurrió un milagro. Las cadenas se rompieron. Y hoy vamos a adorar al Señor, porque no sé cuáles son las cadenas que tienes tú, no sé por qué circunstancias estás pasando, pero Dios es grande y poderoso y Él puede romper esas cadenas que te atan en el día de hoy. Nuestro Dios nunca nos abandona. No importa qué tan grande sea la tribulación por la que estemos pasando, siempre estará ahí para nosotros. Como dice el salmista, en mi angustia invoqué a Jehová, hablarme a mi Dios. Él oyó mi voz en sus dedos, la voz de su hijo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Nuestro Dios, grande de misericordia, es digno de toda gloria, toda honra y toda alabanza. Yo
sacrificio en esa cruz, Señor. Gracias, Padre Santo, porque por ese sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, el velo se rompió y tenemos acceso al trono de la gracia, mi Señor. Gracias, Padre, por la salvación. Den un aplauso, iglesia, a su Señor, a su Salvador. Él se lo merece todo, amén. Gracias, Padre Santo. Ahora vamos a continuar con el devocional del día de hoy, lo trae el hermano Samuel. Aló, probando. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, comando general? Perfecto, fuerte y claro. Ok. Buenos días, iglesia bonita, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Todavía buenos días? No, sí, por ahí. Ok. Para los que no me conocen, mi nombre es Samuel Lutera y hoy me toca la dirección del culto. Entonces quisiera empezar preguntando quiénes vienen por primera vez, si pueden levantar su mano, ¿sí? Para que podamos conocerlos, saludarlos. Estamos en familia. Amén. Muy bien. Entonces, quisiera pedirle al protocolo, a ver si pueden pasar para recoger los diezmos y las ofrendas, y mientras ellos pasan, nosotros vamos orando. Entonces, esto se me cae. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Cuando lo tengan, dicen amén, así fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Amén. Vamos a leer 6 y 7. Entonces dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Muy bien, entonces vamos a orar. Señor, te quiero agradecer por este día, mi Dios. Gracias por un día más de vida, otro día que podemos reunirnos para estudiar tu palabra, mi Dios, con que podemos reunirnos libremente, sin persecución, con nuestros hermanos para estar en comunión, Señor. Te quiero pedir el día de hoy por los diezmos y ofrendas para tu obra, Señor, para tu iglesia. Te quiero agradecer por esta oportunidad de poder devolver una pequeña parte de todo el amor que nos das todos los días de nuestra vida. Una forma de devolverlo para darte gracias, Señor, para poder tener el honor de aportar a tu reino, mi Dios. Te quiero pedir, por favor, que nos ayudes a dar con un corazón alegre, con un corazón dispuesto, Señor. En el nombre de tu amado Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Entonces, mientras el protocolo va recogiendo los diezmos y las ofrendas, yo les traje un mensajito. Este mensajito que les traigo el día de hoy, tenía tiempo, quería darlo, pero cónchale, era un mensaje, a mí me parece hermoso, pero también es fuerte. Entonces dije, ¿sabes? Medio frío. Sí, era un pasaje bíblico pesado, entonces, ¿sabes? Intimidado. Pero Dios me estuvo ministrando esta semana, me llenó de valor y bueno, aquí estoy. Entonces, vamos a empezar con un pequeño juego de rol. Todos ustedes son la iglesia de los Efesios, ¿ok? ¿Se acuerdan de esa iglesia en la que escribieron la carta a los Efesios? Bueno, ustedes son esa iglesia. Y yo voy a ser el apóstol Pablo, ¿les parece? ¿Ok? Sí, el apóstol Pablo, entonces. Ya va. Está llamando el jefazo ya. ¿Aló, Jesús? Ajá, sí. Sí, estoy con los Efesios. ¿Cómo supiste? Wow. Ok, un mensaje. Ok. Sí, yo les digo, pásamelo por WhatsApp. Dale, buenísimo. Sí, luego nos vemos. ¿En tu casa o en la de Pedro? Ok, dale, chao. Ok, muy bien. Bueno, nada, tenemos un mensaje de última hora. Vamos a cambiar planes. Vamos a cambiar un pequeño jueguito de rol. Bueno, ya no me toca ser Pablo, ahora soy el discípulo amado, soy el apóstol Juan, ¿les parece? Muy bien, entonces vayamos. Ya les pasé el mensaje a sus Biblias que me dio el Señor, entonces vayan al libro de Apocalipsis, por favor. Ya la hermana Biblia nos dio un pequeño preámbulo de lo que es Apocalipsis. Vamos a empezar, sí, no tan duro, vamos a empezar capítulo 2, ¿les parece? Mientras ustedes lo busquen, que bueno, hasta el final, se busca rapidito, pero les voy a dar un contexto, ¿ok? Ustedes ya saben lo que está pasando en la iglesia de los Efesios, pero un contexto más global. En este momento,
tenemos al emperador romano de turno haciendo persecución a la iglesia, que es raro, ¿vale? Los romanos. Y tenemos 7 iglesias en Asia Menor que están pasando por distintas situaciones. Entonces el Señor nos mandó un mensajito para la iglesia de Efesios, entre las otras iglesias. ¿Ok? Este mensajito es dedicado a la iglesia de Efesios, pero tiene enseñanzas y exhortaciones que podemos aplicar personalmente para nosotros también. ¿Ok? Amén. Entonces, vamos a empezar leyendo el versículo 1, ¿por qué no? Dice así, el Señor le dice a mi Juan: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Ok, aquí con ángel no se está refiriendo a literalmente un ángel con alitas volando del cielo, no. Para entender a qué se refiere con este ángel tenemos que ir al griego. Esta palabra significa un mensajero o también puede ser interpretada como un enviado. ¿A qué se está refiriendo con el líder de la iglesia de Éfeso? Le está pidiendo a mi Juan que le mande un mensaje para toda la congregación. ¿Ok? Cuando dice los 7 candeleros de oro se está refiriendo a las 7 iglesias. Una iglesia es un candelero en la forma de que da luz al mundo. Y el Señor se mueve entre los candeleros, vigilándolos y viendo cómo está su luz. Y las 7 estrellas que tiene en su mano, su diestra, representan su autoridad sobre estas iglesias. Él las tiene en su mano, ¿ok? Apoyadas en su poderosa diestra. Entonces vamos a leer el versículo 2. Yo conozco tus obras, diciéndole a Efesios, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, o sea, los que llevan malas, falsas doctrinas, y los has hallado mentirosos. O sea, Efesios se ha mantenido fuerte, ¿no? Ha escuchado los mensajes de Pablo, se ha mantenido alejado de las malas doctrinas. Wow, va muy bien. Vamos a ver qué dice el versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Wow, vamos a decir, la iglesia de Efesios son lo máximo, ¿vale? Qué iglesia tan genial. Que estamos, vamos a la iglesia de los Efesios. Está buenísima esta iglesia, ¿no? Podríamos decir que, pero son fuertes en doctrina, son una iglesia ortodoxa, una iglesia verdadera. Lamentablemente, el siguiente versículo empieza con un pero. Un pero es un conectivo que indica a pesar de todo lo anterior. Entonces veamos qué tiene pareciendo este versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Uf. Está un golpe al pecho, un golpe al corazón. Está durísimo ese mensaje. O sea, yo me imagino que ustedes como iglesia de las Efesios han sentido, Dios, wow, esto debió haber sido súper quebrantador para los Efesios. Que el mismo Señor les dijera que ya no lo amaban como antes, debió haber sido durísimo. Pero ahora, este amor al que está hablando Dios será un amor sentimental. Quizás los Efesios tienen problemas matrimoniales, algo así. A lo mejor es un amor al prójimo, se estaban peleando mucho. Bueno, no. Este amor es un amor con Dios. Ellos ya no lo estaban amando como antes. ¿Ok? Entonces, podemos hacer una pequeña imagen para entender esto mejor. Es como una pareja casada cuyo primer enamoramiento ya se ha enfriado. Ellos todavía están juntos, pero ya el amor que sienten ya no está, ya no es lo mismo como antes. Ya no hacen cosas con amor por el otro. Ya la esposa no ve cocinar desayuno, no le da un besito, un abrazo antes de ir al trabajo. Ya el esposo no le compra flores, no le abre la puerta del carro, siempre deja la tapa levantada de la poceta. Un desastre, pues. O sea, esta ausencia de amor se va a sentir, aunque ellos sigan juntos, y los va a ir alejando cada vez más. Podríamos decir que es normal que el primer enamoramiento, en el caso de las parejas, no dure para siempre. No van a estar 40, 50 años con la misma pasión que cuando eran jóvenes. Pero si este primer enamoramiento no madura, no evoluciona a otra forma de amor, en donde aprecien su relación, su cooperación, y simplemente puedan disfrutar de lo que tienen, van a tener un problema en ese matrimonio. Saliendo de esta imagen de cónyuges, podemos aplicar esto para la iglesia de Efesios. Y este es un problema que todos los cristianos nos podemos enfrentar. Puede que el esfuerzo constante, como le podría haber pasado a los Efesios, y su consecuente cansancio, los haya llevado a una especie de rutina, ¿sí? En donde servimos a Dios por simple inercia, y no porque nos sale del corazón, porque ya tenemos la costumbre de pararnos todos los días temprano al domingo, ir, pero ya no es el mismo cariño como antes. Recordemos que cualquier obra que realicemos
Si no es hecha con amor, no vale nada, vale menos que nada. Debemos verificar que estamos sirviendo a Dios con las actitudes correctas, asegurándonos que estamos trabajando en su obra con esmero, esfuerzo, dedicación, amor, impulsándonos por el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, y no por salir del paso simple de rutina. Si decidimos ignorar este amor, puede que Dios actúe en consecuencias, probablemente lo hará. Vayamos al versículo 5, que estamos leyendo en Apocalipsis, capítulo 2. Dice así: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Aquí Dios es un llamado de misericordia, no los castiga inmediatamente. Les dice: vuelvan a su amor como antes y hagan lo que ya no hacen. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Wow. Podemos ver que de nada servía su gran conocimiento doctrinal si su corazón estaba frío. Debían arrepentirse y escuchar el llamado del Señor. Si no lo hacían, Dios podía decidir en su soberanía que ya no eran instrumentos aptos para su obra y quitar su candelero como luz del mundo. Si pensamos en Éfeso moderno, en Turquía, eso es zona del Islam. Eso ya no es una iglesia que predique el Evangelio del Señor. Ahora, este volver a las primeras obras no se refiere necesariamente a que están en malas doctrinas. Ya estamos viendo que Jesús tiene buena doctrina, sino a esos pequeños detallitos, como levantarme temprano para ir a la iglesia a limpiar, por ejemplo, o ir con alegría, con buenas dinámicas a las clases de adolescentes, para que ellos puedan divertirse y aprender del Señor. Entonces, este mensaje es tan duro que Dios utiliza el siguiente versículo para suavizar un poquito el golpe. Ay, está bien, pues no llores. Entonces, vamos a leer el versículo 6. Dice así: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Estos nicolaítas, que los efesios rechazaban, y ellos también, son un grupo envuelto en misterios. Solo los mencionan unas 2 veces en la Biblia, las 2 en Apocalipsis. Pero lo que sabemos de ellos es que ellos permitían, no condenaban, el comer alimentos sacrificados a ídolos, cuando los apóstoles habían prohibido esa actividad en Hechos. Y, todavía peor que lo anterior, ellos permitían la fornicación durante reuniones de la iglesia, del templo. Miren ustedes, qué locura, como si fueran del templo de Diana. Ellos eran un grupo religioso que distorsionaba la libertad cristiana. Eso es libre en Cristo. Ellos lo llevaban al extremo. Entonces, esto podemos decir que es un punto a favor a los efesios, pero el llamado a volver al primer amor sigue ahí. ¿Ok? Ahora, esto no se quedó aquí. No es volver a las primeras obras y ya. Hay una promesa. ¿Cuál será esta promesa para aquellos que permanecen en su primer amor o los que vuelven después de haberse enfriado? Veamos el versículo 7, el último que vamos a leer hoy. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto muestra claramente que esto se puede aplicar también para nosotros, cristianos, que tenemos oídos. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este árbol de la vida también sale en Génesis. Era el árbol de la vida eterna. Ahora, este vencer está hablando de volver al primer amor, pero no con tus propios esfuerzos. Con tus propias fuerzas no puedes obtener la salvación. Aquí se está refiriendo con vencer a hacerlo con fe, que es un don de Dios, a que los verdaderos creyentes podrán volver a su verdadero amor. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes vencerán? En este caso, los nicolaítas. Bueno, el que calla otorga. ¿Vencerán los nicolaítas? No, ok. Los romanos. Ajá. Vamos a ver qué dice. No lo tienen que buscar, eso se va a leer. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. No dejemos que el afán del día nos arruine nuestro andar con el Señor. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vamos a terminar este mensajito con una oración, ¿les parece? Muy bien, acompáñenme por favor, que no me quiero sentir solo. Señor, te quiero agradecer por este mensaje que nos has traído, mi Dios. Te quiero agradecer por esta exhortación a siempre amarte como la primera vez, Señor, como cuando nos convertimos y actuamos con pasión por los ministerios, Señor, por tu obra, mi Dios, y que no lo hacíamos por simple costumbre. Te pido por favor que nos permitas pensar en estos pasajes, Señor,
que nos permitas examinarnos nosotros mismos por medio del Espíritu, ver si tal vez seguimos en nuestro primer amor o si tal vez nos hemos enfriado un poco, Señor. Te pido por favor que seas tú ministrándonos para poder crecer más espiritualmente y acercarnos más a ti, Señor. En nombre de tu amor Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Les invito a buscar en sus Biblias Efesios capítulo 6, verso 17, donde hemos estado predicando. También quería, mientras que lo buscan, ver si ustedes pueden colaborarnos. Necesitamos un apartamento en alquiler por solo 3 semanas, ¿sí? Por acá en la zona. 3 semanas, desde el 4 de agosto hasta el 25 de agosto. El pastor Adán viene con su esposa y bueno, ellos vienen por temas de documentos, no vienen a quedarse, no vienen con niños chiquitos, porque siempre esas son las preguntas que hacen. ¿Y tienen niños chiquitos? No. ¿Y cuánto tiempo se quedan? Y no pensarán, no, ellos no piensan quedarse en Venezuela, creo. Creo que muy poca gente a veces quiere quedarse en Venezuela. Bueno, yo sí quiero estar acá, no hay problema, pero generalmente nadie va a venir de Estados Unidos para, oye, tiene que ser un llamado de Dios, que lo hay, obvio. Pero ellos vienen solo por temas de documentos, 3 semanas. Necesitamos, si ustedes nos pueden colaborar, con un apartamento en alquiler, ¿sí? Son 2 personas adultas, no son muchachitos, y tienen fecha de salida o pasaje de salida el 25 de agosto, llegada el 4 de agosto. Si sabe de alguien que tenga el apartamento, puede ser, es un apartamento pequeño, no tiene que ser algo con todas las comodidades. Ellos son misioneros y los misioneros se adecúan al sitio donde les toca estar. Entonces les pedimos sus oraciones y si llegan a saber de alguien que pueda alquilar un apartamento por esos días, excelente, ¿sí? Efesios capítulo 6, versículo número 17, donde hemos estado predicando desde hace algunas semanas. Continuamos hablando acerca de la palabra de Dios. Recuerden que no vamos a finalizar hasta que, por lo menos, hasta que el Espíritu Santo de Dios. Estamos hablando hace rato del Salmo 119, versículo 97. ¿Quiénes lo han leído? ¿Quiénes lo saben? ¿Pueden buscarlo rápidamente? Salmo 119, versículo 97. Ese salmo se atribuye a 3 escritores. Nadie sabe obviamente quién lo escribió. Algunos piensan que fue escrito por Daniel, otros creen que fue escrito por David y otros piensan que fue escrito por Esdras. No sé quién lo haya escrito. A mí me parece más que haya sido Esdras, pero no tiene que ser así, ¿sí? Entonces, Salmo 119, versículo 97, ¿qué dice? Léanlo en silencio. Léanlo en silencio. ¿Listo? Ahora sí, léanlo normal. Oh, cuánto amo tu ley, todo el día es mi meditación. ¿Se imaginan al escritor de ese salmo cuando escribe eso? ¿En qué estaba pensando? ¿O en qué pensaba? Lo dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Es decir, sus pensamientos no andaban divagando, preocupados, angustiados por una y por otra cosa. Sus pensamientos estaban en la meditación de la palabra de Dios, ¿sí? Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y está hablando de la palabra de Dios. Él pensaba, quizás respiraba, dejaba de respirar y volvía a pensar, es en la palabra de Dios. Ese era su pensamiento día tras día. No dejaba de pensar, meditaba la palabra de Dios. Iba a hacer algo, pensaba en la palabra de Dios. Eso es como cuando usted se levanta, llegar a su Biblia y puede pasar todo un día pensando en el versículo que usted leyó. Bueno, él dice, todo el día es ella mi meditación. Y todo el Salmo 19 habla de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Todo el Salmo 119 habla de la palabra de Jehová. Y eso quisiéramos, ¿no? Que el Espíritu Santo de Dios pudiese hablar en cada corazón y que lleguemos al punto de desear la palabra de Dios tanto como la deseaba allí el salmista. Efesios capítulo 6, versículo 17, voy a leerlo todo, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Durante varias semanas hemos estado hablando allí acerca de la palabra de Dios y no vamos a terminar esto, gracias hermano,
esto va a ser largo, porque es difícil hablar de la palabra de Dios y sabiendo que es algo tan amplio, solamente tratar de resumirlo en pocos minutos. Si usted le pregunta al hermano William, ¿sigue con la palabra de Dios? Sí, hay mucho que sacar de ella. A veces hablamos de este libro y lo hacemos tan superficialmente, a veces lo tenemos en la casa y ni nos preocupamos por leerlo. Es el libro que no falta en ninguna biblioteca. Si hay alguna biblioteca, se ha de llamar biblioteca, debe tener una Biblia. Si no, sería una biblioteca incompleta. Para muchos pudiera ser un amuleto de buena suerte, aún entre los cristianos. Para otros es, sencillamente un libro antiguo que necesita ser leído por gente que sepa de ese libro. Para otros, el que lee la Biblia entera, pues se vuelve loco porque eso dicen por allí. Y todo el mundo dice, mi tío me contó que su primo, o mejor dicho, el compadre de su primo, que era este y el otro, conoció, y hacen un larguero de personas y después dicen, conoció a alguien que se volvió loco. Yo no conozco en este momento todavía la primera persona que se haya vuelto loco por leer la Biblia. Todo lo contrario, se vuelven sabios. Y quizás como la sabiduría para el mundo es locura, entonces pueden atribuir que se volvió loco, no, sino que se volvió sabio, pero no saben cómo interpretarlo. Entendiendo esto, debemos nosotros como creyentes, hijos de Dios, entender que la palabra de Dios, la Biblia, es para leerla, es para aplicarla y también para vivirla. No es solamente para tenerla como un objeto de buena suerte y allí guardado o como sea, es para que usted todo el tiempo esté meditando en su palabra. El interés de Pablo era que la iglesia pudiera conocer los escritos que hasta ese momento estaban circulando por las iglesias del Nuevo Testamento y que pudiesen conocer también el Antiguo Testamento. Pablo, muy preocupado, le escribe a Timoteo, y les invito a ir allí, capítulo 3, versículo 16, bastante preocupado por Timoteo, quien era un joven, muchacho joven, quizás 30 o 40 años, segunda de Timoteo 3, 16. Pablo quería que Timoteo también tuviese una vida de lectura y de estudio de la palabra de Dios muy personal. Fíjense lo que Pablo le enseña a Timoteo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, Pablo reconocía que todo lo que en ese momento, hasta el Antiguo Testamento y las cartas que circulaban en ese momento, había sido una inspiración de Dios. ¿Saben? Dios había usado a hombres comunes y corrientes como usted y como yo, no eran superhombres, no eran hombres superdotados ni nada por el estilo, para que ellos escribieran lo que Dios quería que escribieran. Y esa escritura se hacía mediante la inspiración que Dios iba dando a cada uno de ellos. Dios usó de cada uno de ellos sus habilidades, sus dones, sus talentos para ponerlos en práctica. No todos los escritores de la Biblia eran hombres súper estudiados. Habían pescadores, habían campesinos, habían hombres que estaban detrás de las mulas. Ese era su trabajo, pero de allí Dios les llamó y los preparó para inspirar en ellos la escritura de la palabra de Dios. Entonces nosotros, la Iglesia Evangélica, aceptamos la Biblia como una obra inspirada de Dios y aceptamos enteramente ese libro como que viene de la mente y del corazón de Dios para el hombre. La Biblia habla de Dios, la Biblia nos enseña todo acerca de Dios. Y aunque a veces queremos ir más allá, sin embargo llega un punto donde podemos decir, no, hasta acá por ahora. Sin embargo, Dios está interesado en que cada uno de ustedes tenga a bien el preocuparse por abrir la Biblia y leerla. No solamente tenerla en la mesa de noche, en el copete de la cama, en la biblioteca, en cualquier lugar, no. Dios quiere que usted pueda tenerla y hacer uso de ella, memorizarla y alcanzar sabiduría también en ese libro. Por eso le escribe a Timoteo diciéndole, toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Lo leo hasta allí, aunque él continúa con otras cosas. Básicamente quiero hablar hoy de lo que es la inspiración de la palabra de Dios, o lo que ha sido inspirado por Dios. Algo que es importante que podamos entender es que la Biblia misma habla de que ella ha sido inspirada por Dios. La Biblia da fe y testifica
que es un libro inspirado por Dios. Quiero invitarles a buscar Éxodo capítulo 20, y hoy vamos a estar entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde nos habla. Dios escogió a muchos hombres para escribir, y en momentos ellos hablaban como voceros de Dios, y en otros momentos Dios hablaba y les decía algo. Por ejemplo, en este caso, Éxodo capítulo 20 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Quién habló? Dios. No habló ningún hombre. Todas estas palabras diciendo. Y allí viene lo que comúnmente se conoce como los 10 mandamientos, que estoy suponiendo que todos ustedes ya conocen los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 24, versículo 3, vean también lo que nos dice. Éxodo 24, verso 3 dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. Es decir, Dios le había dado a Moisés un mensaje, y Moisés vino al pueblo y contó todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces la Biblia misma da testimonio, testifica acerca de ser la palabra de Dios, y ella testifica acerca de que todo lo que en ella está es palabra de Dios para nosotros, aunque en ellos podemos hallar mentiras dichas por hombres, obviamente, violaciones ejecutadas también por hombres, a homicidios, asesinatos, abortos y cualquier tipo de cosas podemos conseguir en la Biblia, pero eso no le quita el grado de ser la palabra inspirada por Dios. Pablo, hablando de la iglesia de los Corintios, dice que las cosas que sucedieron, se enseñaron, sucedieron y sirven como ejemplo para cada uno de nosotros. Es por eso la importancia de darle a este libro o a la Biblia, la palabra de Dios, de verdad, en la posición que debe tener cada uno de esos libros. Quiero invitarles también a buscar Éxodo capítulo 4, versículo 15. Ya que estamos en Éxodo, vamos a ir con esas citas que tengo. Éxodo capítulo 4, versículo 15. Necesito que vaya rapidito porque el tiempo avanza. Dice: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Dios hablándole a Moisés, diciéndole: ve al faraón, no le tengas miedo, tú vas a hablar, yo pondré las palabras en tu boca. Tú preséntate como un hombre fuerte allí, aunque tengas miedo, preséntate como si fueres, como si no le tuvieses miedo, y yo voy a ser el que voy a poner esa palabra en tu boca. También Éxodo capítulo 19, versículo 6, tenemos más testimonios acerca de este libro como la palabra de Dios. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios diciéndole a Moisés: ve y diles al pueblo que tienen que ser santos. Ellos van a ser mis sacerdotes, tienen que mantenerse en santidad. Ve y di esas palabras a ellos. También Deuteronomio, vamos a avanzar, capítulo 29, versículo 29. Tenemos ciertas cosas que podemos saber en la palabra de Dios, y ciertas cosas donde decimos hay un límite. Eso no lo sé. No podemos pasarnos la vida buscando entender las cosas que no han sido reveladas. Éxodo 29, 29 dice: las cosas secretas pertenecen. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿A quién pertenece lo secreto? ¿A los agoreros? ¿A los adivinos? ¿A los que creen sabérsela toda? No. Lo secreto, lo que no podamos entender de Dios, o que se nos haga difícil, eso pertenece a nuestro Dios. No podemos convertirnos en submarinistas o en personas que andan buscando en las profundidades el poder comprender todas las cosas. Hay cosas en la palabra de Dios que no le han sido dadas a ningún hombre conocer, pertenecen a Él. Puede guardarlas usted allí en su corazón, y cuando esté delante de la presencia de Dios, usted pueda decirle: ¿cómo fue esto? Por ejemplo, Moisés, ¿cómo es posible que tu cuerpo nunca apareció? ¿Qué sucedió contigo? Son cosas que no sabemos, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿cómo moriste? ¿Realmente moriste? ¿O estás o no estás? Elías, ¿cómo fue posible que volases en un carro? ¿En qué momento, Elías, dejaste de vivir? Porque tú tuviste que
pasar por la estratosfera, la ectósfera y todo ese tipo de cosas, y llegaste vivo al cielo o te moriste, o Dios puso un casco especial, o ese carro en el cual te fuiste volando era una especie de nave con toda la tecnología que solo Dios podía hacer. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, esas cosas pertenecen a nuestro Dios. Por eso es que dice Éxodo 29, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Qué es lo revelado? Lo que contiene la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es revelada para cada uno de nosotros. Dice para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué debe cumplirse de esta palabra, de este libro? Todo. Algunas cosas no. Lo que a mí me conviene, bueno, a mí esto me conviene, pero esto no. No, todas las palabras de la ley. Hay cosas que jamás comprenderemos. Por eso les digo, cuando estemos delante de la presencia del Señor, podemos preguntar a Dios por qué esto y por qué lo otro. Mientras tanto, nos limitamos y no nos queremos volver unos científicos tratando de buscar explicaciones a cosas que la Biblia no nos la da. Las cosas reveladas, lo que están en este libro o lo que está en este libro, es para nosotros. Es por eso que cuando nosotros vamos delante de la presencia del Señor en oración, decimos: Señor, dame la iluminación de tu palabra, no la revelación, porque ya la revelación está. El hecho de que usted la tenga en su celular o que la tenga en físico es ya una palabra de Dios que ha sido revelada, y no andamos buscando supuestas visiones o cosas que están más allá, o algo, usted sabe, tántrico, lo más profundo, algo así de la cuarta dimensión o de otra era, no sé, el cosmos, cómo se manifiesta. No, sencillamente creemos y aceptamos este libro como la palabra de Dios inspirada a través del Espíritu Santo a hombres que la dieron a cada uno de nosotros. Primera de Corintios, los invito a buscarlo, capítulo 2, versículo 7 y hasta el 14. Vayan rapidito, por favor. Primera de Corintios 2. ¿Lo tienen? Primera de Corintios capítulo 2. Fíjense lo que dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. ¿Qué cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido? Es decir, ni se pueden imaginar, ¿verdad? Ni las podemos imaginar, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, y noten la E mayúscula en la palabra Espíritu, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. De allí que muchas personas no pueden entender la palabra de Dios, porque no tienen el Espíritu Santo de Dios, que es quien puede darles la enseñanza, la iluminación de la palabra. De allí que ustedes a veces ven en Nat Geo o algún programa por allí, interpretaciones de la Biblia que están tan lejos, y usted dice: pero si un niño lo puede entender, ¿cómo ellos científicamente dan esas explicaciones? No tienen al Espíritu de Dios, así como usted lo tiene, para poder entender la palabra de Dios. Por eso es que cuando usted va a leer la Biblia, usted dice: Espíritu Santo,
Jesús dijo que tú me ibas a enseñar todas las cosas, que tú me ibas a mostrar las cosas, y yo necesito que me las muestres. No se trata de un mostrar en voy a dormir para que me las muestre, o voy a esperar aquí que venga un éxtasis o algo especial y usted empieza a imaginarse a los extraterrestres jalándolo de los pies o algo así por el estilo. No, es que Él le va a mostrar a usted a través de la palabra de Dios. No se trata de vivir solamente soñando. Hay gente que vive de sueños, cuentan sueños, comen y hablan de sueños que tuvieron y quieren darles interpretaciones. Hermanos, la mejor revelación que pueda existir está contenido en este libro, en la palabra de Dios. Libro que por cada uno de nosotros debe ser escrito, mejor dicho, leído y aplicado en nuestras vidas, aplicado en nuestros corazones. Se trata de tomar el tiempo. De allí que vuelvo a citar el Salmo 119, verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ese hombre, el escritor del Salmo, solo meditaba en la palabra de Dios. Ojo, y no es que dejaba de hacer las cosas que tenía que hacer, pero en sus momentos de tranquilidad, en los momentos donde la mente podía divagar, él aplicaba ese tiempo para meditar en la palabra de Dios. Hay gente que a veces comete pecados porque sus mentes, su imaginación empieza a irse a otro lugar, empiezan a tener cualquier tipo de sueños mientras están despiertos y cosas. El salmista decía, cuánto amo tu ley, es ella, todo el día. Ustedes se pueden imaginar, todo el día mi meditación. Ahora, las palabras de Cristo también confirman la verdad y el origen divino del Antiguo Testamento. Hay gente que dice, bueno, pero el Antiguo Testamento fue inspirado, pero no, Nuevo Testamento no todo. La Biblia ha sido completamente inspirada y es la palabra plena de Dios. Para algunos son ciertas fracciones de la Biblia inspiradas y el resto son pensamientos de hombres. Pues no, vean lo que dice Mateo capítulo 4, versículo número 4. Vayan rápidamente y leemos lo que el Señor dice allí. Mateo capítulo 4, versículo número 4. Dice, Él respondió, ¿cierto? Y dijo, escrito está. ¿Dónde? En la ley, ¿verdad? Escrito está, ¿cierto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerdan que hace 2 semanas hablábamos de Job, y Job decía, tu palabra es mi alimento. O sea, cuando haces que ella, la palabra de Dios, se haga viva dentro de ti. A mí me sorprende a veces ver cómo la gente a veces, tengo hambre, interrumpen el servicio porque tienen que ir a comer algo. Y Job podía decir, tu palabra es mi alimento. Es decir, tengo hambre, pero antes que todo lo que más anhelo es tu palabra. Eso decía Job. ¡Wow! Impresionante poder decir eso. Hay hambre, sí, pero ahorita es el momento de la palabra de Dios y quiero deleitarme en la palabra de Dios. Pero la mayoría de nuestro estómago ejerce un control tan poderoso sobre nuestro cuerpo y nuestra mente que es imposible el hecho de poder decir como diría Job en ese momento. También el Señor Jesús, hablándonos de la palabra de Dios, Él da otra confirmación. El mismo Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 18. Jesús habla también de la palabra de Dios y vean lo que Jesús dice. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, una letra, ¿sí? La letra J, ni una jota, ni una tilde, ¿lo están viendo allí? Pasará de la ley. La tilde, un acento, una coma, una comilla. Nada de eso pasará de la ley. ¿Saben las personas más celosas al transcribir el libro de la ley? Los judíos. Contaban letra por letra. Cada palabra tenía tantas letras. Escribían e iban viendo. Iban escribiendo y viendo. Colocando cada cosa que tenían que colocar en su lugar. Con todo cero. Cuando iban a escribir el nombre de Dios o de Jehová, Yahvé, se levantaban, lavaban sus manos y agarraban una plumilla nueva, porque decían, este nombre no lo puedo escribir con
una pluma o un lapicero para nuestra época donde ya he escrito otras cosas. Mis manos están sucias. Mis manos no pueden escribir así sucias como están ese nombre tan sagrado y tan santo como es el de Dios. Hoy en día no nos preocupamos por nada. Usamos la Biblia hasta para sentarnos en la acera. No, para ensuciarme el pantalón blanco yo pongo la Biblia. O qué sé yo. No, bueno, pero la Biblia uno tampoco tiene que ser tan extremista con la Biblia, ¿saben? Es la palabra de Dios. Y costó la vida de Isaías. Y costó prisión para Jeremías. Y costó la vida de muchos de los profetas el poder tener ese libro como hoy en día lo tenemos. Lamentablemente no le hemos dado el valor que este libro necesita, porque hemos sido descuidados en el uso de la palabra de Dios. Usted me diga, no te puedo cargar ahorita. Sin embargo, ven para allá, papá, con tu mamá. Ese es genial. Sin embargo, podemos tomar en cuenta algo que es muy importante. El Señor prometió que debía haber más revelaciones, ¿sí? Ustedes dicen, ¿más revelación? Sí. Hechos capítulo 1, versículo número 8. Vamos a ir brevemente. El Señor Jesús mostró que ella no estaba por completo ya cerrado con el Antiguo Testamento, sino que aún faltaba mucho. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder. ¿Lo tienen? Ok, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ello quiere decir que aún faltaba. Juan capítulo 16, versículo 13. Evangelio de Juan capítulo 16, versículo número, ¿lo tienen? 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Estas palabras se cumplieron en los escritores del Nuevo Testamento. Llámese Marcos, Mateo, Lucas, que por cierto no vivió en la época del Señor Jesús. Mejor dicho, sí vivió en la época del Señor Jesús, pero no conoció al Señor Jesús. Lucas se informó, estudió, se preparó, buscó a María, la madre del Señor Jesús, buscó a ella para enterarse de las cosas. Si ustedes leen el Evangelio de Lucas durante el embarazo de María, verán que Lucas fue el hombre que más acertado fue en los comentarios y el que incluso dio más detalles acerca del embarazo de María. Se entiende que Lucas era médico y María pudo con más confianza comentarle a Lucas qué sentía, cómo fue el proceso del embarazo, cómo fue cuando el ángel vino y toda esa serie de cosas. Lucas indagó diligentemente y escribió esto. Pablo, que ya sus cartas estaban circulando para la época del Nuevo Testamento, también hablaba del Señor, y había momentos en que Pablo decía: esto no lo doy como mandamiento del Señor, sino mío, algo propio. Y él reiteraba: no es un mandamiento de Dios. Pedro, hablando de la palabra de Dios, quiero invitarles a buscar 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 y verso 16, testifica también que los escritos de Pablo habían sido inspirados por el Señor. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 al 16, ¿lo tienen? ¿Sí lo tienen? Bien, dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, vean a quién nombra, a Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dios había puesto sabiduría casi en todas sus epístolas. ¿Vieron cuántas epístolas de Pablo ya circulaban para el momento en que Pedro escribe? Pablo ya había sido muerto por Nerón en este momento, ya tenía años de haber muerto. Sin embargo, Pedro lo cita a él en sus epístolas. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas,
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro cita a Pablo dando a entender que su escritura, y ya circulaba, era también parte de la palabra de Dios, y que muchos querían ya para el momento, digamos, arruinar, porque es que la Biblia ha sufrido durante todas las épocas ataques, y decíamos días atrás que aún de parte de la iglesia evangélica, que es lo más triste, la Biblia sufre hoy en día ataques. Cuando muchos dicen, no, es que Dios puede seguirte hablando a través de sueños. No, bueno, es que este libro no se ha cerrado. Todavía hay mucho que Dios quiere mostrarte. Bueno, es que tampoco puedes quedarte con lo que la Biblia dice. Tú tienes también que tener tus propias experiencias personales. Eso es un gran ataque que la Biblia sufre. Cuando la iglesia evangélica no quiere entender de que ya las palabras, según Apocalipsis de este libro, han sido cerradas y selladas. Y más bien en vez de creerlas, van en pos de cualquier otra cantidad de personas que tienen nuevas revelaciones, iluminaciones y no sé, cualquier cosa de cantidad de cosas que ellos llaman, con el fin y único propósito de ganar prestigio para ellos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, vean lo que dice. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Quién tiene la palabra profética más segura? Cada uno de ustedes la tienen. Entonces ya no andamos detrás de movimientos proféticos, ni movimientos apostólicos, ni la nueva era, ni el nuevo evangelio, ni la nueva revelación, o la nueva, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas que salen. Ya no andamos detrás de ellos. Ahora estamos y tenemos la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Usted, en algún momento que se ha ido la luz en su casa, ¿usted deja que la vela se apague? Usted está atento, ¿verdad? Que no se apague la vela, quítala de la ventana, ponla acá, si sopla brisa se va a apagar. Y dice aquí el escritor, en este caso Pedro, haces bien en estar atento como a una antorcha que alumbra, atento a que no se apague. Usted no la pone cerca de la regadera, no voy a bañar y la pone cerca de la regadera, ¿no? Usted dice, no, allí se va a apagar y queda otra vez en oscura. Entonces Pablo dice de esa manera, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, solo yo tengo la revelación de esa profecía. Solo yo puedo decirte a ti qué es lo que tienes que hacer. Solo yo puedo guiarte en este proceso. No hay más nadie, porque el único con esa revelación soy yo. No, dice que no es la interpretación privada. Verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, voy a escribir porque yo creo que Dios quiere que escriba y por eso voy a seguir escribiendo. No fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, este libro es la inspiración del Espíritu Santo y cada uno de ellos colocó lo que Dios quiso que se colocara. Que hay muchos más escritos, sí los hay. Pero ¿saben qué? No son escritos inspirados. Para quienes, bueno, los macabeos, la historia de lo otro, bueno, son libros históricos, pero no son libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios, como para aceptarlos como una verdad total de Dios. Lo que Dios quiso, el canon bíblico que tenemos hoy en nuestras manos, Dios quiso que lo tuviésemos y así lo tenemos. Lo valoramos y también lo respetamos, entendiendo que es la palabra de Dios. Y cada uno de esos santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Quiero invitarles a Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 13, para que veamos lo que sucedió en ese momento cuando se descuida la palabra de Dios y lo que sucede hoy a quienes la han descuidado.
Los coloco en el contexto histórico. Capítulos atrás vivía Salomón. Salomón empezó a sentir celos de un hombre llamado Jeroboam, porque Jeroboam, que era un líder en el ejército de Salomón, había recibido una palabra de un profeta llamado Ahías. El profeta se lo consiguió en un camino y se quitó una toalla, por decirlo de alguna manera, una manta, y la rompió en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: 10 pedazos son tuyos y 2 pedazos quedan aquí aparte. Dios te está diciendo que tú gobernarás 10 de las 12 tribus de Israel. Y cuando Salomón se enteró de eso, montó una persecución contra Jeroboam. Este huyó hacia Egipto y allí se asiló hasta que Salomón murió. Posterior a eso, se levanta un nuevo rey en Israel, Roboam, hijo de Salomón. Roboam, el pueblo fue a él y le dijo: cónchale, Roboam, es posible que tú flexibilices un poquito este tema económico que nos tienen ustedes, ¿vale? A ver si bajamos un poquito los impuestos, si tú nos das una mano, si nos ayudas y eso. Y Roboam dijo: denme 3 días, voy a pensarlo y luego les digo. Él fue y buscó consejo con los ancianos y les dijo: el pueblo me dice esto, ¿qué sugieren ustedes? Y los ancianos le dijeron: hazles eso, ayúdale, flexibiliza, colabora, sé más dado con el pueblo. Luego él fue a los jóvenes y buscó consejo con ellos. Los jóvenes les dijeron: mira, diles así: si mi papá los castigó con látigo, entonces yo los voy a castigar con escorpiones. Es decir, lo que ustedes están pidiendo no viene. Ahora me radicalizo y me vuelvo más duro de lo que ustedes quieren. Y eso hizo Roboam. Vino el pueblo y él se reunió y les dijo: señores, se acabó la papa pelada, de ahora en adelante voy a ser más duro de lo que fue mi papá. Y eso hizo que las tribus dijeran: ah, si es la cosa, bueno, no tenemos herencia con David, con la casa de David. Israel a sus tiendas. 10 de esas tribus terminaron yéndose con Jeroboam. Entonces Jeroboam se constituye el rey de las 10 tribus de Israel, y en solo 2 tribus quedó Roboam allí como rey. Dice este capítulo 13, que ya los ubiqué en el contexto de lo que estamos hablando, ubíquense en el versículo 1 del capítulo 13, habla de un profeta del cual no se da nombre. Dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, es decir, vino de la tierra de Roboam a la tierra de Jeroboam. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, obviamente a los dioses falsos, a los ídolos, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Como duro, ¿no? En pocas palabras, este hombre no le estaba importando su vida, sino dar el mensaje de la palabra de Dios. Allí lo estaba diciendo delante del hombre que tenía la autoridad de matarlo, de Jeroboam, y le dijo a los sacerdotes: ustedes van a morir y Dios va a levantar a un nuevo rey llamado Josías. 100 años pasaron para que se cumpliese esta profecía. 100 años después nace Josías y se cumple la profecía. Sin embargo, en este momento dice: quemarán huesos de hombre. Verso 3: y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Verso 4: cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Dios había dado una palabra y se estaba cumpliendo. Verso 5: y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. ¿Se cumplió la profecía, sí o no? Sí. Completamente. Versículo 6: entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, no dice mi Dios, sino tu Dios, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios:
ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Estaba despreciándolo? Versículo 9: porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole: un viejo profeta. No dice un profeta viejo, sino un viejo profeta, ¿no? Y el otro, el falso profeta, le habló mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Imagínense ustedes. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová: por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Un hombre que tuvo la palabra de Dios en el momento, que había recibido un mensaje para un hombre, y valerosamente fue y se paró y lo dijo, y Dios cumplió su palabra por ese hombre, la que le había dicho que se derramaría el altar y se derramaría la ceniza y se quebraría el altar. Dios la había cumplido en ese momento. Pero ese mismo hombre luego se desvió porque otro profeta, falso, por cierto, mentiroso, vino y le hizo cambiar lo que Dios le había dicho. Como que si Dios cambiase, como que si Dios fuese un Dios que muta, que cambia, que en la mañana piensa una cosa y en la tarde cree o dice o enseña otra. Dios no puede mutar jamás. Este profeta se dejó engañar por otro falso profeta, y dice un viejo profeta, y luego de eso desobedeció a Dios, se devolvió, comió pan, bebió agua, y después le vino el mensaje. El león lo mata en el camino. Lo que llama la atención es que el león no se lo comió, ni se comió el asno, y allí estaba el asno, el león y el cadáver del profeta que desobedeció el mandato de Dios. ¿Saben qué? Ese tipo de cosas siguen sucediendo hoy en día en las iglesias evangélicas. Creen en Dios, leen su palabra, pero viene alguien y puede tergiversar lo que enseña la palabra. Les habla de prosperidad, le habla de nuevos movimientos, y la gente empieza a ir en pos de la fama, en pos de lo que otros dicen, y descuidan las palabras de la ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es ella todo el día mi meditación. Ese debería ser el mensaje para cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 3, les invito a buscarlo, versículo 16, dice lo siguiente:
Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué debe morar en abundancia en ustedes? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. No debes divagar en dos pensamientos: el que te dice que este es bueno y que de lo que te enseña está en contra de la palabra de Dios. Una de las cosas que siempre les pido a ustedes es: abran su Biblia, vayan al texto, traigan su Biblia, lean su Biblia, vean si lo que estamos hablando coincide o está, digamos, en relación directa con la palabra de Dios, o es lo que creemos. No se trata de enseñar lo que yo creo o lo que yo he escuchado, se trata de hablar de la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en cada uno de ustedes, y que nadie los haga divagar en dos pensamientos. Señor, damos gracias por tu bondad, Señor, y por tu benevolencia. Gracias, Dios mío, porque en tu soberanía, Señor, has permitido que aún en medio de la lluvia los hermanos hayan podido llegar a la iglesia. Gracias, Señor, por esta lluvia que cae tan bien, Señor, a nosotros, y especialmente a la placa que ayer se vació también. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros en cada mínima cosa, Señor, y por ello te glorificamos, Señor. Gracias porque tú eres soberano y eres Dios, Señor. Gracias por la palabra, Señor, dada, revelada a nosotros, Señor, y de la cual pedimos que tú puedas, Señor, permitirnos entenderla, Señor, con la iluminación que solo tu Espíritu Santo puede darnos, Señor. Gracias, Dios mío, por cada persona que está acá en este lugar, y gracias por aquellos, Señor, que se interesan cada día en aprender más de tu palabra, Señor. Gracias por ellos, ayúdales y guárdales durante toda esta semana, Señor, y glorifícate en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los días jueves se está estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Es gratis, solo deben traer su Biblia. Haga el esfuerzo, no se escondan las excusas. Aprendan la palabra de Dios, mediten en ella, estúdienla y practíquenla. Dios bendiga sus vidas.